Vamos a continuar con la clase de bases de datos no SQL. Para entender la utilidad de las bases de datos no SQL, recordemos la escalabilidad. Podemos nosotros realizar escalabilidad, es decir, que el sistema siga corriendo, pero agregar mayor capacidad en el servidor, ya sea de procesamiento o de almacenamiento. Entonces tenemos la escalabilidad vertical, que significa comprarnos un equipo de mayor capacidad, un servidor de mayor capacidad, como el gráfico de la izquierda. ¿Sí? Entonces, las bases de datos SQL funcionan muy bien cuando tenemos un servidor de mayor capacidad. Y por otro lado, en la gráfica de la derecha tenemos la escalabilidad horizontal, que significa de tener un clúster de servidores de menor capacidad, pero que trabajando en conjunto tienen las mismas prestaciones que un servidor grande. Entonces, las bases de datos SQL no son buenas para la escalabilidad horizontal. Se ha hecho una gran cantidad de estudios, se ha trabajado muchísimo para adaptar las bases de datos SQL a este tipo de arquitectura, pero los resultados lamentablemente no son buenos. ¿Cuál es la solución? Las bases de datos no SQL son perfectas, son diseñadas para el escalamiento horizontal, es decir, las bases de datos no SQL son perfectas para trabajar en una gran cantidad de nodos diferentes. Y esta es la arquitectura que utilizan las grandes empresas mundiales de informática. Google, Facebook, Yahoo, todas estas Amazon, todas estas empresas trabajan con esta arquitectura. Una gran cantidad de nodos. Yahoo, por ejemplo, trabaja con 4.000 nodos. 4.000 nodos de mediana o baja capacidad, pero que tienen un gran funcionamiento. Por otra parte, no solamente se distribuye el espacio, el almacenamiento, también cada nodo realiza procesamiento. Entonces tenemos, fíjense, una capacidad enorme de procesamiento. Bien, pasemos entonces al concepto de agregado. Bien, entonces tenemos que en las bases de datos relacionales no se utiliza el concepto de agregado. El concepto de agregado pues es propio de las bases de datos no SQL. Es decir, podemos tener muchos objetos dentro de un documento o podemos tener muchos objetos en un valor de una base de datos key value. ¿Sí? Podemos tener un objeto dentro de otro, objetos anidados dentro de otro objeto o si no, varios objetos. El concepto de agregado no aplica en las bases de datos SQL, sino más bien que, por ejemplo, una factura la enviamos a la información a diferentes tablas. Por ejemplo, la tabla órdenes, la tabla clientes, la tabla detalles, la tabla pago. ¿Sí? Entonces, no existe el concepto de agregado, sino que más bien el concepto es de dividir la información en diferentes tablas que están relacionadas entre sí. Tenemos aquí un ejemplo de agregado en la cual toda esta información de una orden, de una venta o compra se va a un solo registro en la base de datos. Hemos visto además que la arquitectura de las bases de datos no SQL tiene que ver con un procesamiento y almacenamiento distribuido en diferentes computadoras llamadas nodos. Entonces, fíjense cómo la información puede estar almacenada en diferentes computadoras. Si una de estas falla, no hay ningún problema, se la reemplaza con un bajo costo. Además, cada uno de estos nodos está replicado, es decir, hay seguridad de la información. Si uno de los nodos falla, no hay ningún problema porque la información está respaldada. Así funcionan las arquitecturas modernas. Así trabajan los gigantes de la industria informática. Bien, entonces veamos cuáles son las familias de bases de datos no SQL que soportan el concepto de agregado. Sí, por ejemplo, pues las bases de datos orientadas a agregado, las bases de datos documentales, las bases de datos key value y las bases de datos de familias de columnas, todas estas tres
soportan el concepto de agregado. En cambio, las bases de datos no SQL gráficas no soportan este concepto. Por otro lado, veamos cuáles son las bases de datos que no utilizan esquema, es decir, no utilizan tablas. ¿Sí? Es decir, todas las bases de datos no SQL son sin esquema, no utilizan tablas, son flexibles. ¿Sí? Las documentales, las de familias de columnas, las key value y las gráficas incluso son esquemaless, es decir, no tienen esquema, no son rígidas, no tienen tablas, son más flexibles. Habíamos visto también las propiedades ACID, es decir, las transacciones, que las bases de datos relacionales soportan transacciones, por lo tanto soportan las propiedades ACID. Tenemos que las bases de datos agregadas, orientadas a agregación, como las documentales, de familia de columnas y key value, no soportan transacciones, no soportan las características ACID. Pero las bases de datos gráficas sí soportan las características ACID. ¿Sí? Entonces tenemos estas diferencias. Bien, entonces, ¿qué sucede? Si no soportan transacciones, ¿cómo se puede garantizar la seguridad de la información? Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Entonces, que dos usuarios en Internet, mediante una aplicación, acceden a los datos de una base de datos, pero solo uno de ellos pues podrá confirmar esta transacción, ¿sí? Esto sucede muy a menudo en Internet. Sí, entonces tenemos que las bases de datos no SQL también están distinguidas, son identificadas por la versión, por el timestamp, por la marca de tiempo a la cual se realizan las transacciones. Por lo tanto, pues esta es una buena manera de identificar los registros en las bases de datos no SQL. Tenemos aquí entonces cómo se actualiza la información, ¿sí? Entonces, bueno, el Internet pues es un ambiente muy diferente al tradicional, ¿sí? Por ejemplo, en un hotel, cuando dos usuarios reservan al mismo tiempo una habitación, ¿sí? Uno de ellos pues no va a fallar la transacción, ¿sí? Entonces aquí tenemos que uno falla la transacción y el otro no. Entonces, como hemos dicho, el Internet es diferente. Hay otras soluciones. Por ejemplo, si esta habitación está reservada, le ofrezco al cliente que falló un upgrade. Le doy una habitación de mejores características en compensación de la falla que tuvimos. O si no, si es que el hotel está lleno, sí, asimismo le puedo dar otra promoción. Llamo a un hotel vecino que sea afiliado y le ofrezco pues otro paquete que le compense y le haga feliz al cliente. Otro ejemplo, ¿qué pasa si dos personas, dos usuarios en Internet compran el mismo producto? ¿Sí? También no hay ningún problema, ¿sí? Y se acaba el stock, no hay ningún problema. Le damos una promoción o le decimos que espere un tiempo hasta tener stock y le damos pues otro producto como compensación. La idea es de que los negocios en Internet no quedan fuera de servicio nunca. Siempre hay disponibilidad, siempre hay una solución que le haga feliz al cliente. Bien, entonces aquí hay un trade-off, necesitamos encontrar un balance entre la consistencia y la disponibilidad. Consistencia versus disponibilidad. Entonces aquí tenemos esta consistencia de datos y la disponibilidad. Entonces siempre hay pues este trade-off y hemos resaltado que la disponibilidad es muy importante en Internet. El teorema de CAP en NoSQL dice que tenemos entonces estas tres variables: consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones. Tolerancia a que los datos se graben en diferentes servidores. El teorema de CAP me dice que solo puedo escoger dos
dos de estas tres características, porque es muy difícil complacer o satisfacer estas tres características. Solo es factible dos de las tres. Entonces, las bases de datos distribuidas, ¿sí? Entonces son precisamente pues fáciles de poner la data en diferentes particiones, pero pues debemos escoger entre consistencia o disponibilidad. Lo que podemos hacer es garantizar diferentes niveles de consistencia o disponibilidad. A mayor consistencia disminuye la disponibilidad y viceversa. Podemos entonces garantizar mucha consistencia pero poca disponibilidad, o mucha disponibilidad pero poca consistencia. Bien, entonces otros autores también nos dicen que el verdadero problema es el tiempo de respuesta en lugar de la disponibilidad. El tiempo de respuesta que nos toma responder a las contingencias que se pueden ocasionar por la falta de consistencia en la base de datos. ¿Cuándo utilizar bases de datos no SQL y cuándo utilizar bases de datos relacionales? Entonces, para sistemas transaccionales, sistemas típicos, por ejemplo, bancos, aseguradoras, comercios, contabilidad, personal, todo eso pues utilizamos bases de datos relacionales. Pero si tenemos, por ejemplo, pues un desarrollo rápido, fácil y a gran escala, con muchos datos, entonces es mejor las bases de datos no SQL. Es decir, las bases de datos no SQL son para el Internet, para redes sociales, para aplicaciones web, son mejor las bases de datos no SQL. Pero si necesitamos precisión, necesitamos transacciones, ¿sí? Que no fallen los cálculos, ¿sí? Entonces es mejor una base de datos relacional. Entonces se nos dice que las bases de datos no SQL son las bases de datos del Internet, hechos para la era del Internet. No es una moda, no es una moda pasajera, sino más bien es una tendencia en la cual cada vez se están volviendo más robustas y asimismo una mayor cantidad de usuarios las consume. Por otro lado, el Big Data, la gran cantidad de datos que tenemos de diferentes fuentes y de diferentes formatos, utilizan bases de datos no SQL.